José tiene una inteligencia excepcional. A lo largo de su vida, la ha usado para construir y diseñar espacios. También para desarrollarse bajo presión y mantener buenas relaciones. Incluso utiliza la inteligencia artificial como una herramienta para ser más efectivo. Él sabe que debe ser diligente en lo que hace y que, al igual que todos, debe aprovechar sus capacidades y las herramientas a su disposición. Pero él tiene una ventaja competitiva. Él sabe que puede ser guiado por el Espíritu Santo para encontrar en la Escritura principios e ideas del reino de Dios. Pero no se queda allí. Él constantemente busca la presencia de Dios y en esa conexión directa recibe guianza, inspiración divina que convierte su talento en propósito. José es un cristiano con inteligencia espiritual. Bienvenidos a nuestra nueva serie Inteligencia Espiritual. Usted sabe que hoy los estudiosos de la conducta proponen varios tipos de inteligencias. Sin embargo, desde hace mucho tiempo la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 9, nos habla de que hay una inteligencia espiritual. ¿Y qué es la inteligencia? Es la capacidad de captar y sintetizar información. En esta serie queremos proponerte que tú y yo podemos tener acceso a la inteligencia espiritual, información que los hijos de Dios podemos llegar a tener de parte del Padre Celestial. Así que yo sé que está de moda la inteligencia artificial. No sé quiénes han usado ya la inteligencia artificial, pero es sorprendente lo que se puede hacer. Fíjese que yo tengo un televisor y me empezó a fallar. Y a los 60 segundos se ponía en modo demo, como que estuviera en una sala de ventas. Y era frustrante porque tenía que estar el control, quitándolo, y estaba el partido y uno viendo los goles que nos metían. Y entonces, y estar quitando ese modo demo. Y mire, bajé el manual, estuve estudiando el manual, intentando cómo quitárselo. Tanto que llegué a pensar, es un problema de hardware, de algún botón a estar apachado porque no lo logro quitar. Y ya iba a llevar a un técnico cuando se me ocurre hacer la consulta de inteligencia artificial. Tengo un televisor, ¿cómo le quito el modo demo? Y me dice, apache el botón de menú 8 segundos y se va a quitar. Y se resuelve. Es impresionante. Entonces, ahora, ¿cuál es el asunto? Estamos viviendo en un mundo en donde la inteligencia artificial ya hace y va a seguir haciendo cosas extraordinarias. Ahora, el peligro para nosotros es doble. Uno, es una gran herramienta y no estoy diciendo que no la usemos, pero el peligro es que nuestra propia inteligencia la pongamos en el congelador. Ya no vamos a pensar nada, ya no quiero ni sumar cuánto es 4 más 2, porque mejor se lo pregunto a la inteligencia artificial. Eso es uno de los peligros, pero el peligro más grande para nosotros los cristianos es que dejemos de consultar al Señor nuestras cosas y que descansemos más en la inteligencia artificial que tener el privilegio de preguntar a Dios las cosas importantes. Y es por eso que hoy vamos a hablar de inteligencia espiritual. Y no quiere decir con eso que no podamos utilizar las otras herramientas. La inteligencia artificial es una herramienta que debemos utilizar, pero que no vaya a sustituir nuestro privilegio, el privilegio que tenemos de llegar y preguntar al Señor. Entonces, quiero que veas este pequeño documento que nos recuerda que hay varios tipos de inteligencia y tú tienes algunas de estas y a esta debemos sumarle la inteligencia espiritual. Veamos. En 1983, Howard Gardner propuso que el ser humano tiene diversas inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia lingüística. Algunos comunican con claridad y pueden usar sus palabras para traer ánimo. Otros usan la lógica matemática y encuentran soluciones en situaciones complejas. Hay quienes tienen inteligencia espacial y la usan con creatividad para diseñar, para hacer arte, o la inteligencia musical para inspirar con la música. También, quienes expresan a través del movimiento y el trabajo de sus manos usando su inteligencia corporal kinestésica. Hay quienes tienen la inteligencia interpersonal y saben relacionarse, animar y escuchar a los otros. O la intrapersonal, quienes tienen la capacidad de verse a sí mismos con honestidad y corregir el rumbo.
Y otros que sienten un amor especial por la creación y saben cuidarla, usando la inteligencia naturalista. Estas y muchas otras teorías psicológicas nos ayudan a entender la diversidad con la que Dios nos ha creado. Todos tenemos diversas inclinaciones y asignaciones. Aprovechemos ese diseño de Dios para hacer brillar su luz en nuestra área de influencia. Así que nuestro objetivo hoy con la serie que arrancamos es que tú puedas profundizar tu amistad con Dios, que puedas disfrutar de lo que la Biblia habla, del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, y que descubras que Dios está interesado en lo que haces todos los días. Y porque en esa situación donde tú estás llamado a algún monte o al marketplace, es decir, lo que vas a hacer mañana. Mañana tú trabajas de repente en un banco, das clases en la universidad, tienes una empresa de diseño, eres un artista, eres un influencer en redes sociales. Yo no sé a qué te dedicas, pero eso que haces le interesa a Dios. Ahora, el propósito de esto no es descubrir la inteligencia espiritual para hacernos grandes nosotros, sino disfrutar nuestro paso por esta vida sabiendo que el Padre nos ama y está interesado en esas cosas de todos los días, que nosotros le podemos preguntar por nuestras cosas, y Él es tan amoroso que se interesa. Quiero contarles que me encontré con un hermano que se llama Michael Pink, y cuando yo lo empiezo a escuchar me emociona porque casi dice lo mismo que yo. Yo les digo, miren, escuchen a Dios, miren, el Señor me ha guiado aquí, Dios me ha hablado. Pero como yo soy pastor, todos mis ejemplos tienen que ver con iglesia. Yo sé que algunas personas dirán, sí, es que porque Dios le habla, porque claro, Él está metido en la iglesia, a Dios le interesa su iglesia. Pero este Michael Pink habla así, pero para el mundo de los negocios. Y él dice, miren, Dios me ha dado inteligencia para el mundo de los negocios. De hecho, cuenta que Dios le dijo, quiero que trabajes en este edificio, en esta empresa. Y él no sabía de qué se trataba. Cuando va a averiguar, era una empresa de venta de fotocopiadoras. Y él dice, Dios, yo no quiero vender fotocopiadoras. Pero Dios le dice, sí. Toma el entrenamiento y le dicen, mire, le vamos a explicar cómo funciona el asunto. Por cada 3 o 4 visitas se vende una computadora. Entonces, nuestra expectativa para usted es que en el primer mes usted no venda nada porque está en entrenamiento. En el segundo mes que venda unas 3 fotocopiadoras, y en el tercer mes que usted ya venda 7 fotocopiadoras, porque va a poder hacer unas 21 visitas, y con 7 que venda. Esa es nuestra expectativa para usted como vendedor nuevo. ¿Qué piensa? Y él dice, yo quiero vender una fotocopiadora por cada visita desde el primer mes. Y se ríe la entrenadora así como, ay, novato, mi gordo, ¿verdad? Qué entusiasta. Pero él se pone a orar, y el primer mes vende 21 fotocopiadoras. Y es un escándalo, y lo llaman, le dicen, ¿cómo es esto? Y él entonces dice, tengo la oportunidad de hablar del Señor a gente que no estaba interesada en Dios. Y eso dice él, no me importa tanto el dinero que hago como las oportunidades que tengo para hablar del Señor. Y cuando yo lo escuché, me emocioné muchísimo porque yo he vivido eso en las cosas del ministerio. Y él lo ha vivido en las cosas del mercado, de su trabajo todos los días. Y el objetivo de esta serie es que tú lo vivas en tus situaciones de todos los días. ¿Y qué es lo que proponemos para hoy? Hoy quiero que aprendamos a cómo entrar a la presencia del Señor para escucharlo. Y me llama la atención que Michael Pink propone esto, y él hace una aplicación, atención, no es una exégesis, sino una aplicación de los 3 ambientes del tabernáculo de Moisés. Fíjese que ese tabernáculo es muy importante porque veamos lo que dice Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, este tabernáculo de Moisés nos habla mucho de cómo nosotros debemos entrar en la presencia del Señor. Y Moisés hace el tabernáculo aquí en la tierra según una visión que él tuvo de cómo funcionan las cosas en el cielo. Y Michael Pink hace una aplicación de esto para obtener lo que hoy llamamos inteligencia
espiritual. Así que veamos cómo sucede. 3 ambientes en el tabernáculo de Moisés, y decimos: el que desarrolla inteligencia espiritual aprovecha diligentemente otras inteligencias. El que desarrolla inteligencia espiritual aprovecha diligentemente otras inteligencias. Pensemos en el tabernáculo de Moisés. Quiero que vean ustedes esto que nos preparó la multimedia. Mire qué belleza. Es una sección, dirían los arquitectos, del tabernáculo, donde tenía 3 ambientes. El primero es el atrio. Segundo, lugar santo, y por último, el lugar santísimo. Ahora, concentrémonos en el atrio. Al atrio entraba el sacerdote y todo israelita que iba a presentar su ofrenda delante de Dios, que era corderos perfectos. Entonces venía él de alguna parte de Israel, traía su ofrenda, la sacrificaban aquí en el altar. Luego el sacerdote pasaba a la segunda pieza que había en el atrio, que se llama el lavacro, que es una fuente donde se lavaban las manos para ser purificados, y luego entraban al lugar santo y al lugar santísimo. Pero pensemos primero en el atrio. Es el primer ambiente. ¿Cuál es la fuente de iluminación del primer ambiente? El sol, porque eso estaba al aire libre. Y la aplicación que hace Michael Pink con respecto a adquirir sabiduría es que en esta primera etapa todo ser humano tiene acceso a la sabiduría de Dios. Dios es el creador de todo y Él ha desarrollado leyes. Y cuando Dios dice, por ejemplo, el Padre hace salir el sol sobre justos e injustos. No tienes que ser cristiano para ser un buen médico. No tienes que ser buen cristiano para ser un buen mercadólogo. No tienes que ser cristiano para ser un buen arquitecto. Dios da esos principios y el que los quiera tomar, los puede tomar. Y ese es mi primer desafío para ti. Tú y yo, si queremos adquirir inteligencia espiritual, tenemos que cultivar la sabiduría que está disponible para todos. Es decir, si estás estudiando, joven, termina la universidad. Si tú estás en un área, en un ambiente de negocios, tú tienes que mantenerte informado de qué está pasando, hacia dónde va el mercado. Si eres un comunicador, si eres un ingeniero, tú tienes que estudiar tu área de ciencia. Y es por eso que decimos que el que desarrolla inteligencia espiritual aprovecha diligentemente otras inteligencias. Y la Biblia nos manda a estudiar. Miramos lo que dice Proverbios 4:5. Quiero que usted me ayude a leer estos pasajes porque le van a servir. Dice Proverbios 4:5: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la olvides ni descuides mis palabras. Veamos lo que dice Proverbios 4:7. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué dijimos que es la inteligencia? La capacidad de captar y administrar el conocimiento, de sintetizar esa información. Y luego Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido, digamos todos, el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia, es decir, el conocimiento. Los hijos de Dios debemos estar en constante aprendizaje, leyendo libros, preparándonos. ¿Por qué? Porque nuestro maestro Jesús lo hizo. Veamos lo que dice Lucas Lucas 2:52. Dice, leámoslo todos: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante la gente. A medida que él crecía en estatura, también crecía en sabiduría. Estaba estudiando. Y no solo sabía relacionarse con Dios, que es importante, sino también con las personas. Y tú y yo debemos ser de los que están en constante crecimiento espiritual crecimiento personal. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Vaya con Dios, donde leemos libros. Y alguien dirá: pastor, pero no es aburrido leer libros. Es que nadie dijo que iba a ser divertido. Es que leemos para crecer. Yo te quisiera preguntar: ¿qué libro estás leyendo? ¿Cómo estás creciendo en tu área de mercadeo, de ventas, en tu área profesional? Siempre tenemos que estar en constante proceso de aprendizaje. Es por eso que en la iglesia vas a encontrar muchos cursos,
mucha información. Queremos que tú estés en constante crecimiento. De hecho, hace unos años el Señor nos puso en contacto con la Cumbre Global de Liderazgo. Esto sucede en Chicago en agosto y la traemos a Guatemala, traducida al español. Y ellos allá en Chicago invitan a líderes del área gubernamental, del área de los negocios, de áreas sociales, de área religiosa, y todos están hablando de liderazgo. Y la idea es que tú te posiciones, si eres líder en el mercado, que estés vigente. Y si todavía no te han dado la oportunidad de liderar, que estés preparado para cuando venga. Porque cuando una oportunidad se presenta, ya es muy tarde para prepararse. Tú y yo tenemos que prepararnos con anticipación. Entonces, quisiera que consideres asistir este año a la Cumbre Global de Liderazgo, no solo este año, a todas las cumbres, porque es de hijos de Dios crecer en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios y en gracia ante los hombres. Veamos esto, por favor. Solo le requiere a un líder un momento para cambiar el juego para otra persona. Pero ¿y tú? ¿Qué hay de ese momento que transforma tu liderazgo? Todos pasamos por momentos difíciles y de duda. Todos hemos pensado en hacer tapping, pero tú no te rindes. Las brasas siguen ardiendo. Hay un fuego en ti para seguir moviéndote, seguir creciendo. Descubre una visión más grandiosa para tu vida. Obtén el valor y los recursos para convertirte en el líder que sabes que puedes ser. Adéntrate en una comunidad mundial de líderes que se han dedicado a construir un mundo mejor. Aprende de oradores de clase mundial que te desafiarán e inspirarán. El mundo necesita la luz de tu liderazgo. Solo toma un momento, ahora. Solo se necesita una persona, tú. Participa en la Cumbre Global de Liderazgo y sé líder donde estés. Si te da una oportunidad de liderazgo y no sabes ejecutarla, puede ser que la pierdas. Pero si tienes años preparándote, cuando venga en tu empresa van a decir, qué bien que lo llevamos a él, a ella, porque es un hijo del Señor, está actualizado. Entonces, ¿cuál es la primera parte de la inteligencia? Es estar estudiando constantemente, estar preparándonos con lo que está disponible para todos. Entonces, te digo, solo con los principios del atrio una persona se puede volver millonaria. Solo con los principios del atrio una persona puede llegar muy lejos. Eso está disponible para todos. Ahora aquí es donde viene la ventaja competitiva. Así se llama nuestro mensaje hoy, ventaja competitiva. Porque si bien tus compañeros de universidad, tu competencia tiene acceso a muchos principios, solo tú y yo tenemos acceso al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santo y el lugar santísimo? El lugar santo es el lugar donde entraba el sacerdote todos los días y traía adoración a Dios, y ahí hay tres cosas adentro: la lámpara de los siete brazos, que ahí aparecen candelas, pero honestamente eran lámparas, porque llevaban aceite y el sacerdote le prendía fuego. A veces hemos dicho candelero, pero es lámpara. Luego está la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. ¿Qué significa cada cosa? La lámpara de los 7 brazos ejemplifica el Espíritu Santo, que la lámpara funcionaba si tenía aceite, símbolo del Espíritu Santo, y fuego, símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a hablar y nos va a hacer ver los principios de la palabra. ¿Cuál es la fuente de iluminación del lugar santo? La lámpara de los 7 brazos, el Espíritu Santo, porque eso no tenía ventanas. Toda la belleza de lo que había allí solo se podía apreciar a través de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ilumina la palabra para que nosotros podamos entender los principios de la palabra, y luego está el altar del incienso, que significan las oraciones. ¿Qué encontramos entonces en el lugar santo? Es nuestra ventaja competitiva de entrar a la presencia del Señor. Y ese es el segundo principio en esta mañana. El que desarrolla inteligencia espiritual
percibe lo que el Espíritu Santo destaca de la Biblia. Diga usted conmigo, el que desarrolla inteligencia espiritual percibe lo que el Espíritu Santo destaca de la Biblia. Es cuando estamos en comunión con el Señor que empezamos a recibir información. Y atención, esa información no disponible a todo el mundo, es información disponible para los hijos de Dios. Quisiera ponerte en tu mente al rey David. Antes de ser rey, David era un guerrero. Y antes de ir a cada guerra, en sus buenos tiempos, David preguntaba: Señor, ¿voy o no a la guerra? ¿Entregarás a los filisteos en mi mano, sí o no? Y el padre le decía sí. El padre le decía a veces no, o le cambiaba la estrategia. Y entonces David tenía éxito en cualquier cosa que hacía. ¿Por qué? Porque el padre le decía cómo hacerlo. Y eso es lo que yo quisiera proponerte. ¿Qué pasaría si tú te dejas guiar por el Señor? Entonces, utiliza la inteligencia que tú necesitas. Por ejemplo, si eres arquitecto, la inteligencia espacial. Si eres músico, la inteligencia musical. Si eres comunicador, la del lenguaje. Bueno, eso lo estudiaste, te sigues preparando en eso. Número 2, usas la inteligencia artificial. Excelente. Metes tus algoritmos, empiezas a conocerte ChatGPT, etc. Pero además de todo eso, tú sabes entrar a la presencia del Señor y consultar tus cosas ahí. Padre, estoy en esto, ¿me puedes decir qué hacer? Entonces el Espíritu Santo te va a guiar a entender a través de la palabra los principios y te va a guiar estando en oración. Eso es inteligencia espiritual. Veamos lo que tenemos que aprender. En primer lugar, la Biblia. Lo primero que yo quisiera proponerte es que tú leas consistentemente la Biblia para familiarizarte con Dios. Michael Brink utilizó un término y dice: necesitamos marinar nuestra mente en la Biblia. Y me gustó el término porque recientemente mi yerno, que es muy talentoso, le tocó hacernos una comida y él puso a marinar unas pechugas de pollo y las dejó 2 días marinando. Entonces esas especies entraron en las pechugas de pollo y cuando las comimos todos estábamos: ¡Hala! Sebas, qué rico quedó esto. ¿Por qué? Porque ese sabor había penetrado las pechugas de pollo. Si usted no ha desayunado, que lo siento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si usted quiere oír a Dios, usted lo primero que tiene que hacer es marinar su mente en los principios de la palabra. Porque si usted ignora la Biblia, le va a costar escuchar a Dios. Porque al leer la Biblia nosotros conocemos quién es Dios, cómo piensa Dios, cuáles son sus principios. Ahí en la Biblia entendemos la doctrina, y la doctrina es conocer quién es Dios, que Dios es trino, que Jesús es su Hijo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Aprendemos, por ejemplo, acerca de los ángeles, qué sí hacen los ángeles, qué no hacen los ángeles, que no les debemos dar más pleitesía a ellos que a Dios. Toda esa doctrina la obtenemos al estar leyendo la Escritura. Estás marinando tu mente en la palabra. Pero suponte que una persona que ignora el contenido de la Biblia llega: Dios, háblame por favor. Y Dios le dice: Ruth, ¿mi prima, Señor? Gedeón. Ay, ¿qué es eso? O sea, si no estás familiarizado, te va a costar entender a Dios. Pero cuando uno está en oración y uno dice: Dios, ¿qué hago? Y de repente Dios, un personaje bíblico, o te da una cita y se te ilumina el camino, porque el Espíritu Santo te está diciendo: esta es una situación similar a la de Gedeón. Y si uno está inmerso, uno sabe a dónde ir a buscarlo. El libro de Jueces, capítulo 6. Y has marinado tu mente en la palabra de Dios. Por ejemplo, en uno de los retiros de Nueva, una señora le preguntó a Dios: Señor, ¿cuál es mi nuevo nombre? Y Dios le dijo: Filemón. Y cualquiera era la que feo nombre le dio a la pobre señora, porque Filemón es de un hombre y ella es mujer. Pero no es eso lo que Dios le estaba diciendo. Le estaba diciendo: ve a leer el libro de Filemón. Usted sabe que hay un libro de Filemón que solo tiene un capítulo, en donde Pablo, estando preso, le escribe a Filemón en favor de Onésimo, un compañero de prisión de Pablo. Y entonces ella va a leer y de repente Pablo le dice a Filemón:
yo sé que en otro tiempo Onésimo te fue inútil, pero ahora me es útil en el Señor. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que esta señora acababa de descubrir que ella se sentía muy mal porque toda la vida su papá le dijo: inútil, inútil, vení para acá, era inútil, tráeme aquello. Y ella creció sintiendo que era inútil. Y ella nos contó. Entonces yo, a pesar de que estaba cansada, yo me levantaba a servir y mis hijos ahora me dicen: mire, descansa, mamá. Y yo no puedo descansar porque no quiero ser inútil. Y el Señor, con una palabra, le dijo: para mí no eres inútil, para mí eres útil. O sea, esos son los tesoros que Dios te puede abrir, pero tu mente tiene que estar inmersa en la palabra. ¿Qué otra cosa encontramos en la Escritura? No solo la doctrina, también encontramos principios de vida. Como estamos hablando de qué sucede cuando tú sales de aquí de la iglesia y mañana vas a ir a tu trabajo y el miércoles vas a estar en situaciones de el monte donde estás. En la Biblia encontramos principios de vida como el trabajo diligente, ser veraz, ser honrado, proceder con integridad, ser humilde, ser generoso. Y Dios te puede llevar a descubrir principios maravillosos. Fíjense que la otra vez estábamos en un programa que se llamaba El Círculo de Liderazgo. Estábamos leyendo todo el Nuevo Testamento y ya nos tocaba llegar al Apocalipsis. Cuando nos tocaba llegar al Apocalipsis, yo le dije: Señor, Apocalipsis no, ¿verdad? Que ahí no hay liderazgo. Ahí solo hay figuras de lo porvenir, no hay liderazgo. Y en oración Dios me dice: ¿cómo que no hay liderazgo en el Apocalipsis? Abre capítulo 2 y 3 y voy a ver. Ese es el mensaje a las 7 iglesias. Y voy a ver cómo Jesús a cada iglesia tiene como una sesión de trabajo de un tremendo líder con cada iglesia. En primer lugar dice: ese es un mensaje para la Odisea, para Filadelfia. Y dice al ángel, al líder de la iglesia. Y le dice: ¿qué cosas están mal? ¿Qué cosas están bien? ¿Qué cosas están mal? Les dice cómo corregir lo que están haciendo mal. Y si lo corrigen, les ofrece una recompensa. Y si no lo corrigen, les habla de las consecuencias. Y ese patrón se repite en todas las cartas de Apocalipsis 2 y 3. Y me dice el Señor: ¿cómo que no hay liderazgo? Yo: Señor, perdóname. Si tú quieres ser un mejor líder y escudriña la Escritura, vas a encontrar principios maravillosos. Entonces, doctrina, principios de vida. Y número 3, indicaciones puntuales. Diga conmigo: indicaciones puntuales. Esto es lo que yo les he compartido en otras oportunidades. Que llego delante de Dios y digo: Padre, ¿qué hago aquí? Guíame. Y guardo silencio y de repente viene un pasaje bíblico. La otra vez estaba a punto de entrar a una negociación de la iglesia y iba a hablar con una persona y yo estaba nervioso. Le dije: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, prepárame, muéstrame qué es lo que va a pasar. Y el Señor trae a mi mente Isaías 32. Lo empiezo a leer y llego al versículo 7 que dice: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Yo me pongo a pensar en esto y el Señor me dice: prepárate, porque vas a ir a hablar con un tipo que te va a querer enredar. No vayas a ser de los simples que se cree todo. Y entonces entro y miren ustedes, el tipo gritó, lloró, me contó cosas jocosas, trató de hacer todo lo que pudo para moverme emocionalmente. Y yo, como el padre ya me había advertido, yo me quedé así. Y cuando me gritaba, cuando lloraba, el Señor me advirtió que no cayera en la trampa del simple o en la trampa de este personaje. ¿Qué quiero decirte? Dios lo quiere hacer contigo en todos los días. Y si alguien está pensando: pastor, es que usted es pastor y esas son cosas de la iglesia, entonces por eso Dios le habla. Pero yo solo tengo un restaurante, yo tengo una venta de no sé. Dios también está interesado en eso. Dios está interesado en lo que tú haces porque Él te ama. Y ese es el objetivo de la serie. ¿Sabes? La serie no se trata de: miren, ya encontramos a Dios para hacer mucho dinero o para ser reconocidos. No, te voy a decir cuál es el corazón de la serie. Que descubras
el amor que te tiene el Padre Celestial. Y aunque tengas una venta de pupusas, Dios está interesado en esa venta de pupusas porque tú comes de eso. Y Dios te puede dar ideas para eso. Y no sé dónde estás, trabajas en un banco y Dios te quiere dar ideas para eso, para lo que haces todos los días, porque es tu Padre amoroso. Cuando descubras esto, te vas a sentir como, entonces no es teoría, entonces el Padre me ama y está interesado en lo que hago todos los días. De hecho, hace unos meses vino un amigo de la congregación y me dijo: pastor, te quiero hacer una consulta. Contame. Fíjate que tengo la oportunidad de irme a otro país, pero no sé si irme o quedarme, porque aquí me está yendo bien, pero ese es un país de primer mundo. ¿Qué hago? Entonces yo le dije: mira, humanamente yo solo te puedo decir, si te vas a tener estas situaciones, si te quedas, pero pregúntale al Señor, le dije. ¿Y cómo se hace? Entonces yo le dije: mira, métete en adoración. Es como pasar por el lugar santo, llegar al lugar santísimo, y cuando ya estés conectado con el Señor, le preguntas. Y a mí lo que me pasa es que cuando estoy ya conectado con Dios, le digo: Señor, muéstrame, ¿qué quieres? Y eso le dije, se fue. A los 8 días me dice: pastor, ya me habló Dios. Ajá. Y solo me puso, Dios me dio Éxodo 4:12. Miren lo que dice Éxodo 4:12. Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y enseñaré lo que debes decir. Ahora ve, yo estaré contigo. Ahora, si le hacemos un análisis exegético al pasaje, tiene que ver con Moisés y todo el asunto. Pero si es una indicación que estamos pidiendo de cuál es mi próximo paso, ¡pum! Y me dijo: me voy a ir, porque Dios me está confirmando que me puedo ir. ¿A quién le gustaría vivir así? ¿A quién le gustaría vivir guiado por el Señor? Que Dios te diga: ¿sabes qué? Eso ya no lo vas a hacer, cambia de línea de producto. ¿Sabes qué? Ya no vayas por aquí, ve por allá, pedirle la gracia de Dios. Señor, acompáñame. Entonces no vas a ser un cristiano de domingo, vas a ser un cristiano de todos los días, enamorado de tu Padre Celestial, y vas a ver milagros. Y número 3, ya vimos el lugar santo. Fíjate que el lugar santísimo era un lugar muy exclusivo, porque allí entraba solamente una vez al año el jefe de todos los sacerdotes, que se llamaba el sumo sacerdote. Entonces solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Quiero hacerte una pregunta: ¿cuál era la fuente de iluminación del lugar santísimo? No tenía fuente de iluminación, porque es un cubículo cerrado. ¿Sabes cómo podía ver el sacerdote? Cuando Dios se manifestaba ahí. Entonces se manifestaba la presencia de Dios y Él era la luz para contemplar la belleza, por ejemplo, del arca del pacto que estaba allí. Aquí tengo una réplica. El arca del pacto era un cofre de madera forrado de oro, y adentro tenía la vara de Aarón que reverdeció, una copia de las tablas de la ley, y tenía también una porción del maná. Esto tenía una tapadera que se llama el propiciatorio, y entraba el sumo sacerdote y derramaba la sangre del cordero perfecto que acababan de sacrificar en el atrio, y eso cubría los pecados del pueblo, porque lo que está aquí es evidencias de nuestro pecado, y esa sangre cubría los pecados. Pero ¿sabes qué? Jesús es nuestro cordero perfecto, y cuando Él muere en la cruz del Calvario, su sangre no cubre nuestros pecados, su sangre limpia nuestros pecados y nos habilita para entrar a la presencia de Dios. De hecho, en el relato de la crucifixión se dice que el velo del templo se rompió de arriba a abajo. ¿A qué se refiere? Este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba a abajo, como diciendo Jesús: ¿sabes? Si tú quieres ir a la presencia del Padre, yo te puedo llevar. Yo soy tu sumo sacerdote y de mi mano puedes entrar a la presencia del Padre. Y que hay allí es el trono de la gracia, que es este propiciatorio. Dice Hebreos: acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es cuando entramos nosotros al lugar santísimo que llegamos con nuestro Padre y decimos: Padre, aquí estoy, no sé qué hacer, ¿me puedes ayudar? Y allí no es el sol, esta sabiduría no está disponible para todos. Allí es algo mucho más poderoso que el lugar santo, es la misma presencia de Dios que Él te va a iluminar. Entonces,
Número 3, el que desarrolla inteligencia espiritual entra a la presencia de Dios y escucha. Diga conmigo, el que desarrolla inteligencia espiritual entra a la presencia de Dios y escucha. ¿Sabe qué he descubierto yo? Que la oración debe ser más escuchar que hablar. A veces uno dice, quiero orar, es que me aburro, porque solo tú estás hablando. Pero cuando aprendas a callarte y hacerle preguntas, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Me puedes hablar, Señor? ¡Ja! Es ahí cuando la oración cobra otra dimensión. Como dice Eclesiastés 5, 1 y 2. Hasta al fin entendí este pasaje. Oiga lo que dice Eclesiastés. Leámoslo todos, por favor. Dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Si yo tuviera una entrevista con Elon Musk, ¿qué haría yo? Quedarme callado y decirle, Elon, cuénteme. Si yo tuviera una entrevista con Albert Einstein, en lugar de estar, fíjese, Albert, que yo soy de Guatemala y comemos enchiladas y chuchitos y bla, 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 bla. ¿Y qué aprendiste de Albert? Nada, solo le conté todo de mí. Mejor te hubieras quedado callado, hubieras hecho preguntas y aprender. Imagínate que llegas delante de Dios. Padre, te quiero contar que yo vivo en la 8ª Avenida 344 y fíjate, Señor, que trabajo en una empresa. Vieras qué jefe más terrible tengo. Dios ya sabe todo eso. Pero si llegamos y decimos, Padre, tú conoces mi situación, ¿qué me quieres hablar? Y eso se logra en el lugar santísimo. ¿Cómo se hace esto? Uno, debemos apartar tiempo para el Señor. Entonces la oración te va a hacer sentido, porque entonces estás orando y estás diciendo, bueno, voy a pasar por el atrio, ahí confieso mis pecados, paso por el lugar santo donde le digo, Espíritu Santo, lléname de ti, recuérdame las promesas de tu palabra, y estoy en oración. Y finalmente, ¿saben qué me ha pasado a mí? Y eso lo hemos visto en el modelo de la oración. Empezar en el atrio confesando nuestros pecados, pasar por el lugar santo, pedir la iluminación del Espíritu Santo, pedir las promesas de Dios. Y he aprendido a decir, Jesús, ¿me puedes entrar al lugar santísimo? ¿Me permitirías colocarme en los lugares celestiales contigo, Cristo? Y eso es lo que procuramos en la adoración. Por favor, si tú eres de los que dice, yo creo que ya no hay gente así, pero no, yo me ahorro las canciones y ya llego solo al mensaje. Te estás perdiendo entrar a la presencia de Dios, porque es en adoración. Por ejemplo, en habitación, que tenemos 2 horas para adorar al Señor. ¿Qué es lo que estamos procurando? ¡Pum! Entrar en su presencia. Eso quiere tiempo. O en tu casa o en tu oficina, aparta tiempo y di, Dios, háblame. Te voy a hacer un espacio para que tú me hablas. Y te voy a decir qué me ha pasado a mí. A veces estoy orando, adorando, sinceramente adorando. Dejo de pensar en lo que a mí me preocupa. Padre, y cuando estoy dando adoración, de repente el Padre me regala unas ideas, pum, 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 a la velocidad de la luz. Y ahora yo ya sé que es el Padre. Y detrás de esas ideas hay oro sólido. Eso es lo que hacemos. Entramos a la presencia de Dios en el lugar santísimo y allí estamos atentos a lo que Él quiere decirnos. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Diga conmigo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes cuál es mi ilusión contigo y en esta serie y en todo el quehacer eclesiástico? Que tú aprendas a escuchar a tu Padre Celestial. Que esto no sea una religión de, ¿vos y eso de qué se trata? Vamos los domingos, cantamos un par de videos y me animan y salgo. No es eso. Es desarrollar esa amistad con Dios. Padre, ¿te interesa lo que a mí me interesa? ¿Te interesa que no tengo trabajo, Señor? ¿Te interesa que me están amenazando que me van a quitar el trabajo? ¿Me puedes hablar, Padre? Y es el culmen de la vida cristiana, llegar a tener esa relación conversacional con el Padre. Y no solo es para pastores. Me frustra cuando alguien dice, es que usted, pues, ¿por qué es pastor? No, es para todos.
Por eso me impactó este Michael Pink, porque él es hombre de negocios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Quiero despertar en ti esa curiosidad santa, decir: Dios, yo quiero aprender a entrar en tu presencia. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Hacerle espacio a Jesús. Hacerle espacio en dos sentidos. Uno, dedicar tiempo para hablarle. Y dos, someter a Él nuestros asuntos. Porque cuando estamos en esto decimos: Dios, yo quiero hacer este viaje, pero si tú dices no, yo no voy. Y yo no quiero hacer este viaje, pero si tú dices que tengo que ir, lo hago. Yo te hago espacio en mi agenda. Yo voy a hacer lo que tú quieras, porque tus caminos son superiores a los míos. ¿Qué tal si entonamos esta canción y le dices: quiero hacerte espacio en mi vida, Señor? Quiero conocerte más, quiero aprender a escucharte, a relacionarme contigo, porque eres mi Padre Celestial. Cantemos. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo Delante de ti, necesitándote, Señor, en mis victorias y en mis ansiedades. Y vengo a dejar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Espacio te haré, Jesús. Yo te hago espacio, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Te abro mi agenda. Haz lo que tú quieras. Lo que quieras conmigo. Háblame, Señor. Quiero seguir tu Espacio voluntad. te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo. Así es que yo me rindo. A tus pies vengo a dejar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. No sé cómo te ha ido con la tecnología, pero dile: Señor, voy a consultarte a ti en prioridad antes que la inteligencia artificial. No quiero solo ser guiado por un algoritmo, quiero ser guiado por mi Padre Celestial. Y está bien consultar e investigar, pero la última palabra la tienes tú, Señor. Eres tú el que me va a guiar. Díselo: Señor, enséñame, llévame, Jesús, pasando por el atrio, confesando mis pecados, pasando por el lugar santo, recibiendo, Espíritu Santo, tu fuego, escudriñando tu palabra, marinando mi mente en tu palabra. A través de la oración, yo quiero poder acercarme confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo, y sentir ahí tu presencia y ser guiado por ti, Señor. Quiero ser como David, que consultaba cada cosa contigo, como Moisés, como tú, Jesús, cuando estuviste en la tierra, que te dejaste guiar por tu Padre Celestial. Y si tú reconoces: pastor, pero es que mire, yo no estoy cerca de Dios, ¿no te gustaría entregar tu corazón a Cristo? ¿Sabes qué dice la palabra? Que cuando tú abres la puerta,
Él entra a vivir en ti y tú te conviertes en templo del Señor. Y para eso lo que tienes que hacer es rendir tu vida y decirle: Jesús, yo te necesito. Si quieres hacer esa oración, di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, perdona mis maldades. Yo quiero pedirte que tú me adoptes en tu familia espiritual. Quiero pedirte que tú vengas a vivir dentro de mí, Espíritu Santo. Porque cuando yo tengo una consulta, quiero aprender a reconocer tu voz aquí dentro de mí. Recíbeme como tu hijo. Recibo tu perdón y me dispongo, Jesús, a seguirte, a consultarte en cada aspecto de mi vida. Te hago espacio, Señor. Te hago espacio para que tú seas el Rey, el Señor de mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Yo quiero orar por ti, Padre, y yo pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, cada familia. Señor, sé que todos tenemos situaciones complicadas, trabajos, ventas, estudios. Te quiero pedir que tú estés con nosotros, que a raíz de esta serie se despierte el deseo nuestro de desarrollar esa inteligencia espiritual, que más que todas las demás inteligencias seas tú el que nos guíe. Te abrimos espacios. Yo te pido que esta misma semana tú empieces a hablarnos a cada uno en las cosas que atañen a nuestra área. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. En este contexto quiero invitarte y recordemos, estamos reaprendiendo que permanecemos acá juntos hasta que termine el servicio, porque ahorita viene un momento de adoración y es el momento de adorar al Señor con nuestras ofrendas. Y yo te quiero decir, a veces Dios me ha hablado y es rico cuando Dios le dice a uno: te voy a dar, hijo, te voy a prosperar. Uno: sí, Señor, aquí estoy. Pero cuando Dios también dice: quiero que me des. Estábamos en una campaña para recaudar kits Salud a mi casa y Dios no me dejó tranquilo. Y el día que íbamos a dar las ofrendas me dijo: quiero que des 10 veces lo que habías pensado. Yo: Señor, bueno, solo confírmamelo. Yo iba orando y el Señor me puso Lucas 12:32 y dice Lucas 12:32: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces ese día vine a la iglesia y obedecí y vine a hacer mis diezmos, un cheque de diezmos, un cheque de ofrendas y esa otra ofrendona a ustedes. Y para mí era romper el cochinito de los ahorros. Y le voy a hacer no estaba así gozoso, estaba más como cuando a uno lo han asaltado, ¿verdad? Pero bueno, el Señor lo pidió, todo es de Él. Al final del segundo servicio viene un amigo que se llama José Silésar. Yo nunca lo había visto y me dice: fíjate, pastor, que yo ya me había ido y Dios me regresó, porque Dios dice que tengo que regalarte un carro. Yo le dije: un momento, mira, hoy estamos en la recaudación para Salud a mi casa. ¿Tú lo quieres donar para el proyecto? No, Dios dice que es para ti y me lo enseña. Yo le dije: bueno, mañana lo voy a ir a sacar del predio y te lo traigo el miércoles. Bueno, yo como no lo conocía, ni siquiera le conté a mi familia. El otro día me escribe y me dice: pastor, ya saqué el carro del predio. Y en ese momento me recuerda el Señor que Él me había mostrado el carro, que lo tenía en el predio y tenía un precio. Yo no le puse atención. Entonces le digo: José, ¿cuál era el precio de lista del carro? ¿En cuánto lo estabas vendiendo? Y cuando Él me responde, yo sé que el Señor me estaba diciendo: suma todo lo que diste ayer. Honestamente ni lo había sumado. Me dolió tanto que dije: mejor ni sumo cuánto di. Y ahí empiezo a sumar. Y cuando llego a la cifra, era 20 quetzales menos. Por 20 quetzales no era exactamente la cifra que valía el carro. Mi mamá está en la casa y yo le digo: madre, le quiero contar un testimonio. Le voy a contar. Y ahí me recuerdo que Ana Raquel, ahora ya está aquí casada y todo, pero esa vez solo ella vino conmigo. Y entró a mi oficina cuando yo estaba haciendo los cheques y me dice: papi, dame dinero para Vidaventura.
Y yo me saqué un billete y se lo di. Y no me recordaba cuánto era. Y estando ahí le pregunto a Ana Raquel, ¿de cuánto era el billete que te di ayer? 20 quetzales, papi. Incluyendo esa ofrenda. El precio del vehículo que me acaban de regalar era exactamente la cifra de lo que había dado un día anterior. Eso es cuando Dios habla. Cuando Dios te dice algo, Él respalda su palabra. Y quiero invitarte a que tú empieces a orar y le digas: Señor, ¿cómo va mi familia a participar en este proyecto en estos 7 proyectos? Ya los anunciamos. Y quiero que tú le digas: Dios, ¿cómo quieres que yo participe? ¿Cómo quieres que mi familia participe? Y vamos a ver milagros en el nombre de Jesús. Padre, hoy traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos como adoración, Señor. Venimos a poner nuestra confianza en ti y no en el dinero, sabiendo que tú puedes proveer, multiplicar, tú puedes guardarnos del accidente. Hoy venimos a honrarte con nuestras ofrendas y diezmos. Recíbelas como parte de nuestra adoración. En tu nombre, amén. Y mientras ofrendamos, vamos a cantar que lo muerto va a resucitar. Si tenías proyectos muertos, Dios los va a hacer resucitar en el nombre de Jesús. Cristo, clamo al nombre que sana, reina en poder y victoria, algo resucitará. Cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que salva, digno de toda la gloria, algo resucitará. Cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que sana, reina en poder y victoria, algo resucitará. Cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que salva, digno de toda la gloria, algo resucitará. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Vamos a salir de acá confesando eso. Y yo te aseguro algo: a Dios le interesa lo que vas a hacer mañana. A Dios le interesa lo que vas a hacer toda tu semana. Él te tiene ahí. Él te tiene ahí. Y vamos a proclamar en este momento lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Hay cosas que van a resucitar esta semana. Hay promesas que van a resucitar esta semana, porque Dios está interesado en tu economía. Dios está interesado en las cosas en donde te tiene allí, en ese banco, en esa universidad, en ese pequeño o gran negocio. A Dios le interesa glorificar su nombre. Así que entonemos una vez más: cada vez que clamo a Cristo, Él me escucha y algo que está muerto va a resucitar. Cantemos entonces. Cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que sana, reina en poder y victoria, algo resucitará. Cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que salva, digno de toda la gloria, algo resucitará. Cada vez que clamo a Cristo, clamo al nombre que salva, digno de toda la gloria, algo resucitará. Cada vez que clamo a Él.